y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Amén. Gracias, hermana. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por todos los corazones que están en este lugar. Has puesto, Señor, en ellos el querer como el hacer, Padre, y le has dado victoria a cada uno de ellos, Padre. Hoy, bendito Señor, venimos ante ti, Señor, con nuestro corazón dispuesto de escuchar tu palabra, bendito Señor, Padre, y a ser bendecidos a través de ella, saciándonos, Padre Santo, y nutriendo nuestra alma y nuestro espíritu para honra y gloria de su nombre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, pedimos, Padre Santo, que sea usted hablando a través de mi boca, que bendiga, bendito Señor, los corazones y guíe las palabras a los corazones, sembrando esa semilla de esperanza, de amor, bendito Señor Padre Santo, y de mucha fe, bendito Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, puede tomar asiento. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice amén? Que dice nuestro hermano Rubén, se puede sentar, pero no se calle, o algo así dice el hermano ese. Alábele al Señor con todo su corazón. Amén. Tenemos una historia, 2 historias de poder, hermanos, y primero se habla de un rey, Herodes, que en sí empieza a perseguir a la iglesia, a aquellos que están predicando la palabra de Jesús. Y toma en mano a Jacob, hermanos, y toma en mano a Pedro. Y Jacob, hermanos, murió a través de la espada de Herodes. ¿Quién dice amén? Como dice aquí en las pantallas. Queremos nosotros siempre tener la mentalidad en nuestras vidas que en la victoria siempre hay un escape. ¿Quién dice amén? ¿Estamos o no estamos? Amén. There's always a way that you have in your mind that you're always going to have a victory. There's always going to be that escape of in this world. Pero fíjese, hermanos míos, ahora vemos que Jacob, hermanos, no tuvo esa fortuna de que Dios haya dicho, tú sigues viviendo. ¿Quién dice amén? Él murió, hermanos, pero no murió en vano. ¿Quién dice amén? Así como Jesucristo murió en la cruz y muchos creyeron que ya estaba derrotado en la cruz, hermanos míos, Él murió, recibió la tumba su cuerpo, hermanos, pero con el poder de Dios fue resucitado, y todos aquellos que creyeron en Él. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, yo creo en Él. Yo fui resucitado a través del poder de Cristo Jesús, y lo que hizo en la cruz, hermanos, nos dio la esperanza. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Jacob murió? Ahora tenemos que ver que la palabra de Dios tiene poder por sí misma. ¿Quién dice amén?
poder por sí misma ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, viene de la boca de Dios, viene inspirada por el Espíritu Santo, es, hermanos, traspasada a los corazones a través del poder de su gracia, su amor y lo que Él quiere hacer con su pueblo. Él necesita que todos escúchenos el mensaje. ¿Quién dice amén? Dígale, Dios me está hablando a través de la muerte de Jacob y la experiencia de Pedro. Amén. ¿Estamos? Ahora, murió, pero no murió en vano, porque sabemos que en sí, hermanos, la sangre derramada por ellos, por todos los apóstoles, hermanos, que murieron una muerte muy crueles, amén, muy duras, nos enseñan y le dan valor a lo que es la historia. Diga, historia. Jesucristo mismo, hermanos míos, se resucitó, hubo una experiencia, un impacto, hubo un antes y después de Cristo, hizo un impacto. ¿Quién dice amén? Pero lo después, lo que ellos evangelizaban, lo que ellos estaban hablando, lo que Jesucristo sembró en la vida de estos hombres, tuvo que ser impacto por todos los años. ¿Quién dice amén? Y la única manera que se puede hacer, hermanos, un impacto en este mundo es a través de la propia vida que uno tiene. ¿Quién dice amén? Y por eso, hermanos, es a través que nosotros tenemos la palabra. ¿Quién tiene su Biblia? La que le tengan su celular, gloria a Dios, amén. Pero los que tienen su palabra, los que tienen la Biblia, la palabra de Dios ha cruzado y ha traspasado, hermanos. El Nuevo Testamento ha cruzado porque aquellos creyeron en la verdad de Cristo y dieron sus propias vidas por evangelizar lo que Jesús les había enseñado. ¿Quién dice amén? Gracias a Dios. Es como nosotros le damos gracias a Dios por todos los soldados que han muerto, amén. Y vivimos en una nación y a través de ellos tenemos lo que es ahorita la comodidad de esta nación. ¿Quién dice amén? Ellos le damos gracias a Dios y le damos en nuestro corazón el lugar. ¿Por qué? Porque ellos murieron para que nosotros pudiéramos recibir la palabra de esperanza y las buenas nuevas de Jesús. ¿Quién dice amén? Aunque muera la gente, realmente no muere porque sigue siendo un impacto en la vida de nosotros. ¿Quién dice amén? Es como todos, hermanos. Usted, hermanos, si usted está puesto en las manos de Jesús y se deja usar poderosamente, hermanos, su muerte, hermanos, no es el fin. Usted sigue evangelizando a través del testimonio y las historias que usted deja. ¿Quién dice amén? El legado que usted deja, lo que usted pone y siembra en este lugar, seguirá ministrándose. ¿Quién dice amén? No se duerma, hermano. ¿Quién dice amén? ¿Ya tienen hambre? Hambre de Jesús. ¿Quién dice amén? Hambre de la palabra. Vemos aquí, hermanos míos, que en sí, ya explicando un poquito por qué podemos ver una muerte, y podemos ver, hermanos, que en sí la muerte no fue en vano. La muerte tuvo poder, tuvo impacto. ¿Por qué? Porque el nombre de Él nos está enseñando que Cristo vive, y Él tuvo la experiencia y el privilegio de ser un ejemplo de su muerte hacia lo que Jesús le había predicado. Lo creyó. ¿Quién dice amén? Muchos hermanos, muchos mueren por la verdad. ¿Quién dice amén? Pero usted muere por una mentira, le pregunto a usted personalmente. Si usted sabe que es mentira y usted conoce que es mentira, ¿usted morirá por una mentira? ¿Verdad que no? Pero por una verdad, hermanos, que usted está convencido y usted sabe que en sí es la verdad, usted llega hasta la muerte por la verdad esa. ¿Quién dice amén? Aleluya. Hermanos míos, hablando, y vemos que, hermanos, fueron encarcelados. Pedro estaba encarcelado, y dice el 5, hermanos míos, dice, vámonos al 5, hermano, dice, así que Pedro estaba custodia en la cárcel, pero, diga, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién dice amén? El enfoque de la iglesia era Pedro. ¿Quién dice amén? Señor, bendícelo, Señor, ayúdale, Señor, protégelo, Señor, rescátalo, Señor, haz un milagro. ¿Quién dice amén? Haz el milagro en Pedro, haz el milagro en él, hermanos. Nos enseña, hermanos míos, que la oración de una iglesia tiene mucho poder. Como hemos leído, Pedro escapó.
Pedro escapó. Y si nos vamos al 6, dice, fíjese. Y cuando Herodes le iba a sacar, cuando el enemigo lo iba a sacar de la prisión donde lo tenía, ¿para qué? Para tener la misma fortuna de ¿quién? Jacobo, el colega de él. Amén. Dice, para sacarlo, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Wow. ¿Quién dice amén? Le hago esta pregunta a usted. ¿Usted estaría dormido sabiendo que ya vienen por usted? ¿Usted estaría dormido si sabe que la fortuna de Jacob le puede llegar en esa misma noche a usted? ¿Quién dice amén? Pero dice que él tenía guardias todo alrededor de él, lo tenían asegurado a que él no iba a salir. Físicamente no podía salir, estaba bien atado, estaba encadenado, tenía soldados en su lado, tenía todo eso, pero fíjese, hermanos, lo que Pedro estaba haciendo. Pedro estaba dormido. Wow. Fíjese, hoy yo le hago una pregunta a usted, hermanos. Hay pensamientos que a veces, o situaciones que no nos dejan dormir. ¿Quién dice amén? Yo soy una persona que, pum, a dormir. ¿Quién dice amén? Y mi esposa, si algo pasa, ella es la que de volada, ¿qué pasó? No, pues ve y chequea esto. Amén. Yo duermo bien tranquilo, gracias a Dios no he tenido, pero había tiempos donde mis pensamientos, mi mortificación, mi situación, mi tristeza, mi agobio, todo eso no me dejaba dormir. Amén. ¿Quién se puede relacionar conmigo? Amén. Gracias a Dios no estoy solo en este mundo. Aleluya. Hay de esas noches, hay esos lugares, hermanos, dificultosos, donde nuestra mente no nos deja dormir. ¿Por qué? Porque está preocupada. Y yo le digo, hermanos míos, que en muchos casos, pues a mí me pasó. Amén. No conocía realmente la confianza en Dios. No conocía la palabra de Dios. No se había sembrado nada en mi vida de tal manera para yo poder ayudarme a mí mismo. Amén. Dice el católico, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién dice amén? Amén. Tiene un cierto, ¿quién dice amén? Porque si no leemos la palabra y no sembramos en nosotros la palabra, hermanos, ¿cómo vamos a poder contraatacar estos ataques? ¿Quién dice amén? Pero, hermanos míos, yo quiero decirle que este hombre que sabía que tenía una muerte delante de él, cercana, este hombre pudo dormir, este hombre pudo descansar, pudo estar, hermanos, tranquilo. Y yo pienso que este hombre sentía una protección divina, aunque estaba rodeado del enemigo. Solo Dios puede hacer esto en nuestras vidas, hermanos míos, de tener una confianza, una paz en el medio de lo último. ¿Quién dice amén? Toda la bendición, hermanos, que Dios quiere hacer. Fíjese, lo hizo en el pasado. Dios deja que el enemigo se acerque al pueblo de Dios sin salida, se le acerca, paniquean, hermanos, y empiezan a decir que en sí ya vamos a estar muertos en este lugar. Dice, pero Dios espera al último para que ellos puedan ver el poder y el amor que Él tiene por su pueblo. ¿Quién dice amén? Y justo en esta misma historia, hermanos míos, podemos ver que Dios dejó hasta el último momento. Él pudo contestar sin las oraciones de la iglesia. ¿Quién dice amén? Porque Él tiene un plan perfecto. Él tiene, hermanos míos, en sí ya un plan con Pedro que Él tenía que hacer para él. ¿Quién dice amén? Él pudo haber contestado ese plegaria, hermanos, antes de que se hiciera. Pero Dios deja que el pueblo de Dios sea parte de la bendición. Diga, hay que ser parte de las maravillas
que Dios va a hacer. ¿Quién dice amén? Porque la oración del justo dice que puede mucho. La oración que usted hace, hermanos, cuando nadie lo mira o cuando nos agarramos todos aquí, hermanos, en la iglesia, tiene poder y mueve lo espiritual, mueve el favor de Dios, mueve la mano de Dios poderosamente. Hay que creer que Dios se mueve cuando el pueblo le clama. ¿Quién dice amén? You have to be put in that place where your prayer, you have to know that your prayer has power. Your prayer can move the mountain that is in front of you, can defeat that giant that's before you. Tienes que tener la certeza que el gigante tiene que caer cuando tú le clamas al Señor. ¿Quién dice amén? Porque no es con la fuerza del hombre, es que le estás pidiendo el favor a Dios Todopoderoso. ¿Quién dice amén? Es grande y poderoso nuestro Dios a través de esta historia que nos enseña un hombre confiado, un hombre sereno, un hombre que aunque estaba al borde de la muerte, hermanos míos, él pudo dormir y no necesitó melatonin, hermano. ¿Quién dice amén? ¿Sabe qué es melatonin? Sí, ¿para qué lo ando usando, hermano? Nadie se cree. Está bien, hermano, nomás no se ganche todas las noches, amén. Nuestro melatonin cristiano es la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Fíjese, tuve una experiencia el día de ayer, hermanos, y que en sí me inquietó de tal manera, para que usted sepa, me estafaron, me sacaron un buen dinero del banco y lo hicieron muy estratégicamente, que caí redondito así como bebito. Y no es que no tenga experiencia con eso, es que pues hoy lo que es la maldad pues es muy estratégica, amén. Y pues dice que el ladrón pues llega sin que tú sepas, amén. Y para cuando yo supe ya se había entrado y había salido, amén. Pero fíjese, hermano, lo que me consolaba en mi corazón y lo que me consolaba en mi ser es la palabra de Dios que me decía que los que aman al Señor, a ver, hermano, ¿qué dice recio? Todas las cosas le ayudan para bien. Había algo que yo no sabía, había algo que no había puesto atención, había algo que el enemigo podía hacer una estrategia contra mí. ¿Quién dice amén? Lo único que puedo pensar es que Dios tiene una bendición muy grande y me está protegiendo el futuro de mi vida. ¿Quién dice amén? Lo bueno que nuestra esperanza no está a través del billete verde. ¿Quién dice amén? Pero que Dios bendiga a esas personas y que las saque de esa maldición que ellos mismos se ponen. ¿Quién dice amén? Un saco roto en sus vidas que nunca, aunque quieran llenarlo, nunca lo van a llenar. Porque lo que le pertenece a Dios, no importa si lo quieres llenar con posesiones, con carros, con dinero, con mujeres, con poder, no podrás llenarlo porque Dios es muy grande. Y por eso usted mira que el hombre está así tratando de arrebatar todo, tratando de querer agarrar y abarcar todo, más fama, más views, más todo. Yo quiero la atención, yo quiero que todos me quieran, yo quiero que todo, pero ellos nunca van a llenar, hermano mío, porque lo que le pertenece a Dios, el hueco que hay en nuestro corazón que le pertenece a Dios, no puede ser llenado con posesiones, con dinero, con poder, con relaciones. Solo Dios puede llenar ese lugar. ¿Quién dice amén? En esta noche el Señor está diciendo: agárrame, abrázame, que es todo lo que necesitas. ¿Qué dice amén? Digo, a rato saldrá la bendición en la vida de esto. ¿Quién dice amén? En el pasado tuve que perder todo para ganar mucho. ¿Quién dice amén? Sé que Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Pero hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha probado con mi propia vida. Wow. ¿Quién dice amén? Ore por mí, hermano Aldo. ¿Quién dice amén? Porque me puede tocar. Pero este hombre estaba confiado de que su vida estaba segura y que si la muerte llegaba a él podía estar tranquilo. ¿Por qué, hermanos míos? Porque su vida él la había entregado de hace mucho tiempo. Para él ya había muerto y había resucitado a través de Cristo Jesús. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén?
Por eso dices, ¿qué me vas a quitar? ¿Me vas a atemorizar con mi propia vida? No puedes hacerlo porque mi vida ya la di yo de hace mucho tiempo. No tienes nada que quitarme. ¿Por qué? Porque yo se lo cedí a Dios y Dios hace lo que quiere como Él quiere. Y si es su voluntad que yo pierda la vida en esta noche, yo dormiré tranquilo porque esto no me va a agobiar, no me quitará el sueño. Porque yo tengo mi confianza en Dios. ¿Dónde tiene su confianza, hermano mío, hermana mía, en esta noche? ¿Dónde la tiene, hermanos? Yo le recomiendo que se abrace de la presencia de Dios, que la busque ferventemente, hermanos míos, porque va a haber muchas cosas que van a pasar en esta vida y necesitamos dormir tranquilos. ¿Quién dice amén? Hay que dormir tranquilos. Hay una medicina especial que se llama Espíritu Santo de Dios. Es el ángel de Dios que acampa alrededor de aquellos que le temen, dice la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Dice la palabra que hay un ángel designado para tu casa si tú solamente le buscas y le temes. Él es bueno y es fiel. ¿Quién dice amén? Fíjese, hermano, y hablando que Él lo deja hasta el último, deja hasta el último momento para poder rescatarlo. Y dice que hay un ángel que se le acerca a él. ¿Quién dice amén? Resplandece delante de Pedro, resplandece delante de este hombre, sobre todos esos soldados. ¿Quién dice amén? Dijo, levántate, camina conmigo. ¿Quién dice amén? Y dice que las cadenas se desvanecieron. ¿Quién dice amén? Pedro, aunque estaba encadenado, era libre. ¿Quién dice amén? Aunque estaba en una prisión, él no estaba en una prisión, él ya estaba libre, porque el futuro ya lo tienen en las manos de Dios. ¿Quién dice amén? Y si vivimos en Dios, hermanos míos, no hay nadie en que pueda aprisionar. El mismo Satanás quiso prisionar a Dios, quiso hacerlo que le sirviera, y él no pudo. ¿Quién dice amén? Qué locura, qué tonta era. Tan bueno es para echar mentiras que él solo se echó una mentira y él solo se la creyó, de que podía ser Dios. Pero Dios, con toda su paciencia, Él espera que reflexione. Así como muchos de nosotros. Hoy el Señor habla en nuestras vidas. Y fíjese, tendemos mucho a quererlo rápido. Es como le digo, Dios desde cuando lo metieron a la cárcel lo hubiera sacado, así de fácil, rápido lo hubiera sacado. O no hubiera dejado que lo metieran a la prisión. Pero si no lo hubiera dejado que lo metieran a la prisión, hermanos míos, si no hubiera dejado que Dios, hermanos, que Dios hubiera dejado que lo tomaran y lo pusieran entre los soldados, lo encadenaran, lo pusieran en ese lugar imposible de salir, no hubiéramos podido leer esta palabra y poder tomar de que Dios tiene el control. Y cuando una iglesia le cree al Señor, y cuando una iglesia está dispuesto a orar ferventemente y tomar una plegaria hacia el Señor, en sí, hermanos míos, nos enseña la palabra. No hubiéramos conocido el poder de Dios a través de la oración de una iglesia unida. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, aquí estoy el lunes. ¿Quién dice amén? Aleluya. Vamos a orar, hermanos, ferventemente la palabra de Dios. Y fíjese, me han dicho muchos hermanos, se llama Ken Norman, este hombre, y este hombre, hermanos, ya es grande de edad, tiene unos 76 años, y todavía anda trabajando el hombre, y allá me lo topo en el trabajo, y este hombre me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ver algo bien bello? ¿Quieres ver así un bosque bien bello, precioso, el mejor que has visto? Dice, vete para allá, para el norte, allá, para el lado de allá pegado con Nueva York, todo eso, para allá, para Washington, D.C. Dice, vete para allá, vete para los bosques allá. Dice, pero no vayas en verano, dice, ve en otoño. Porque en otoño es cuando está todo cambiando. Es donde las hojas ya están por morir y dejarse ir. ¿Quién dice amén? Y la bendición de dejarse ir, hermanos, de saber la hoja, es que cambia su color y enseña su mejor belleza en ese tiempo, ya cuando está por morir. Qué tremenda cosa. que dice amén. Está muy verde, muy bonita, pero se distingue cuando ya está
por dejarse ir. Qué bonito es eso. ¿Quién dice amén? Mismo Pedro nos enseña esa naturaleza en él, cambiando su vida en gloria hacia el Señor. Dije, lo que tiene que pasar, tiene que pasar. ¿Quién dice amén? No me voy a preocupar. Mis pensamientos no me van a robar mi tranquilidad, mi paz, porque yo confío en mi Jesús, que yo defiendo el Evangelio, yo defiendo y predico su palabra. Yo amo a Jesús, y porque yo amo a Jesús, yo me pararé en paz en medio de esta tribulación. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? No sé qué estés pasando en estos momentos, hermano. Puedes estar pasando algo tremendo que no te está dejando dormir, que te agobia, hermanos míos, que tus pensamientos. Pedro te quiere tocar tu corazón y decir, confía en Jesús. Deja que tu color de tu naturaleza cambie hacia la gloria de Dios. Deja que cambie tu corazón y palpite de otra manera diferente. ¿Quién dice amén? Confía que lo que ha pasado y lo que está por pasar y lo que está en presente de ti es la voluntad de Dios, y Dios se va a glorificar delante de ella, hermano mío. ¿Quién dice amén? Todo aquello que se pone delante de los pueblos de Dios fue derrotado, fue derrumbado. ¿Quién dice amén? Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y Pedro nos enseña la naturaleza de confiar, porque una hoja, eso es lo que hace la hoja. Dios ya dijo, Dios, que se hagan los tiempos. Y la hoja tiene que confiar y tiene que dejarse ir en su momento, confiando que Dios tiene el control. ¿Quién dice amén? Está cayendo la hoja y sabe que va a ser de bendición, y sabe que Dios tiene la voluntad y Dios tiene el control. Dice que él, hermanos, que nada se le pasa, ni una hoja de un árbol cae sin el permiso de Dios. Amén. Su hermano, hermana mía, lo que hoy no te deja dormir, ponlos en las manos de Dios, diciendo, Señor, tú lo has permitido. Amén. Muchas de las decisiones que he hecho o lo que se ha hecho alrededor de mí, a lo mejor ha sido una mala decisión, pero Dios la ha permitido, hermano. ¿Para qué? Para bendecirnos, para demostrar su gloria. Y a lo mejor dejará que llegues al borde de la muerte, pero confía que Dios siempre tiene el control. Y no es cuando dice la enfermedad, no es cuando dice el doctor, no es cuando dice la política, no es cuando dicen los malhechores, no es cuando dicen, hermanos míos, los políticos corruptos, no es lo que diga, hermanos míos, la boca del hombre. ¿Qué es lo que dice Dios en nuestras vidas? Porque Herodes, él ya lo tenía muerto. Herodes ya lo tenía, hermanos míos, puesto en esa espada. A lo mejor lo iba a ahorcar, a lo mejor iba a hacer otra cosa, hermanos, para demostrar su poder. Pero Dios dijo, hoy yo voy a honrar la oración de mi pueblo. Hoy yo voy a honrar el clamor de mi pueblo, y sacaré a Pedro en su día más difícil. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Hay que ser, hermanos, como la naturaleza. Dice el Señor, y dice en su palabra en Salmos, que mírenos el firmamento de su creación. Que cuando nos falta fe, que mírenos las estrellas y recuérdenos que Él las colocó en cada lugar. Que cuando mírenos el sol salir es porque Él le ha dicho, hoy sales y yo te he puesto por salir. ¿Quién dice amén? Que nos acuérdenos, hermanos míos, que Él tiene el control y que nada se le pasa a Dios. ¿Quién dice amén? En esta noche, hermanos míos, yo le quiero animar, hermanos. ¿Qué es lo que podemos hacer, hermanos, en nuestro tiempo de dificultad? Llenarnos de su palabra, caminar, hermanos, en fe, en su mano de Él, hermanos. No importa, hermanos, lo que esté pasando en esta noche, lo que esté, hermanos, yo le animo que se una al grupo de oración y venga y ore juntamente con nosotros por cada una de las necesidades, porque la oración tiene poder.
La oración tiene, hermanos, únase. Y si usted tiene una iglesia, active o llénese o hable con alguien y empiecen a hacer esa actividad de oración, hermanos. Si usted puede aquí los lunes, bienvenido. ¿Quién dice amén? Únase a un grupo que Dios escuche el clamor. ¿Quién dice amén? Aquí estamos para poder ayudarnos, para poder apoyarnos y poder tocar el corazón de Dios para que haga el milagro en la vida de nuestros hermanos y hermanas. ¿Quién dice amén? Porque Dios no solamente ama a Pedro o tiene planes con Pedro. Dios tiene planes con tu vida, con tu vida, con tu vida y con mi vida. ¿Quién dice amén? Confía en el Señor, hermanos. Confía. Segundo, confía que Dios está por hacerlo. Confía que Dios está escuchando tu clamor. Confía que Dios no te va a dejar solo. Confía que Jesucristo te fortalecerá y te dará la victoria hasta el final. ¿Quién dice amén? Porque hay un Dios que bendice. Hay un Dios que no solamente está sentado en su trono, Él está trabajando. ¿Quién dice amén? Pidamos. Dice Santiago, hermanos 4:2, dice, no tenéis porque no pidéis. ¿Quién dice amén? No tenéis porque no pidéis, dice la palabra. Nos está declarando Santiago, hermanos, que necesitamos activarnos. Hay poder, hermanos, en la oración. No, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestra condición están en la oración, hermanos. Si nos sentimos prisioneros, nuestras prisiones caen con la oración. ¿Quién dice amén? Pablo y Silas, como decía nuestro hermano, ¿qué estaban haciendo cuando se estremeció lo que son los cimientos de la cárcel, hermanos? Estaban alabando. ¿Y qué estaban? ¿Qué estaban haciendo? Carne asada. Estaban orando, estaban en oración, hermano. La oración tiene poder, hermanos. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? Las cadenas de Pedro cayeron y las cadenas del pueblo caen en estos días. ¿Quién dice amén? Porque el poder de Jesucristo no se ha disminuido a través de los años, no se va acabando. El poder de la sangre de Jesús, hermanos, traspasa el tiempo y hasta hoy rompe cadenas. ¿Quién dice amén? Si usted lo cree, usted toma la sangre de Jesús y son rotas las cadenas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Caminen fe, hermano, levántese pueblo, crea en Jesucristo, porque hay poder en la sangre y en el poder de su muerte a la resurrección. ¿Quién dice amén? Hay que solamente aceptar la muerte y dejarla que resucite en el poder de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Qué hacemos ahora? Orar, adorar, servir, seguir adelante y dejándolo todo atrás. ¿Qué dice amén? Muchas de las veces nosotros no podemos tener un futuro porque vivimos en el pasado. ¿Qué dice amén? No podemos ver una luz adelante porque todavía estamos en la oscuridad del pasado, hermanos míos. ¿Qué dice amén? Tenemos que saber que un mañana es más próspero dejando el pasado atrás. ¿Qué dice amén? Como decía, hermanos, en la oración, perdonando, hermanos, perdone a aquellos que le hicieron daño, perdone a aquellos que para qué cargar con algo que no le pertenece, hermano mío, no le pertenece a usted. Deje que ellos trabajen, que Dios trabaje en ellos y usted perdónelos de corazón y muévase adelante su vida. ¿Quién dice amén? Deje que Dios tome el control. Perdone, hermano, perdone. Deje que Dios bendiga sus errores del pasado, entrégueselos a Cristo. Deje que Cristo los tome. Deje que Cristo que trabaje a través de su sacrificio en la cruz y que bendiga su futuro. Muchos de nosotros estamos atados en los errores del pasado y decimos, no somos dignos. ¿Cómo me puede usar Dios? ¿Cómo puedo hablar de Dios? ¿Cómo puedo hacer estas cosas para Dios? Dice el Señor, yo he escogido de lo más vil y despreciable, hermanos, para avergonzar a aquel que lo cree saber todo. ¿Quién dice amén? Dice, Él usó a un hombre
que asesinó niños, a familias enteras por el celo de una religión y lo transformó para salvar almas para Cristo. ¿Quién dice amén? Y es el que nos habla a través de las páginas, ese Pablo, hermanos, que traspasa, hermanos míos, el tiempo a través de sus palabras y nos bendice y nos corrige y nos anima a ser mejores cada mañana. ¿Quién dice amén? Si lo hizo con él, lo puede hacer con todos nosotros. ¿Quién dice amén? Ánimo, hermano mío, deje el pasado. Algo sí tenía José, ya lo pasado. ¿Qué dice amén? Déjelo atrás. Ya no necesitamos, hermanos, vivir en el pasado. Necesitamos vivir en el presente y en el futuro de Dios. ¿Quién dice amén? Abrazar la belleza de dejar ir, ser como esa hoja, dejarnos ir confiadamente en Dios. Dejar que caer, si la voluntad de Dios es caer, dejarnos caer. Si el Señor nos quiere volver a levantar, soplará sobre nuestras vidas y danzaremos y adornaremos los aires con su voluntad. Y su Espíritu Santo, ¿qué dice amén? Embellezca este mundo con la confianza en Dios, hermanos. Y la última, caminar con el Rey. Caminar con el Rey. ¿Quién dice amén? Algo que Pedro tenía mucho es que le creía a Jesucristo. ¿Quién dice amén? Si eres tú, hazme caminar sobre el agua. ¿Quién dice amén? Él ahí estaba. Hay que nosotros, hermanos míos, caminar con el Rey y dejar que Jesucristo nos haga caminar sobre las aguas, nos haga otra vez caminar y predicarle a todas esas gentes como Pedro lo hizo. ¿Quién dice amén? Deje que Dios tome control de su vida y el Señor lo bendecirá. ¿Quién dice amén? ¿Por qué estamos tranquilos? Porque confiamos en Dios. ¿Quién dice amén? Yo le hago esta pregunta. ¿Usted quiere confiar en Dios? Póngase de pie en esta preciosa noche y le pido a nuestra hermana que